que la época virreinal empieza, bueno, el origen es el descubrimiento de América, 1492, 12 de octubre. Cristóbal Colón no llegó a México, Cristóbal Colón no conoció México, apenas tocó Centroamérica, las costas. Realmente Cristóbal Colón llegó a las islas del Caribe, ahí es donde llegó. No conocía esta otra parte. Pero una vez que Cristóbal Colón descubre esta zona, bueno, más bien, los españoles descubren que existe aquí, no nos descubren, porque nosotros no estábamos escondidos. Ellos descubren que aquí hay un continente, se ubican en la isla de Cuba y desde ahí empiezan a hacer expediciones al continente. Justamente entre esas expediciones está Grijalva, está Córdoba, personas que vienen a conocer, por eso hay unos ríos que se llaman así, y hay unas localidades. Llega Hernán Cortés y el 13 de agosto de 1521 vence a los aztecas con ayuda de los indios, de los indígenas. Y a partir de ahí se establece la Nueva España. Luego a Hernán Cortés lo quita Carlos V del poder y pone virreyes y llegamos a la época virreinal. Ahora vamos a ver cómo era la educación en la época virreinal. Debo decir una cosa que no comenté. Había escuelas, entre los aztecas había escuelas para ricos y había escuelas para pobres. La escuela para ricos les enseñaban, les enseñaban las artes, la religión, la guerra, y en la escuela para pobres los oficios, a sembrar tierra. Vamos entonces con la época virreinal. La escuela prehispánica se dividía en el Calmecac y el Tepochcali. No lo comenté en mi presentación, pero es cosa nada más que los investiguemos. Las características generales son esas. Bueno, nos vamos entonces con la época virreinal. ¿Qué pasa en ese tiempo? Ahí está. Les decía yo que la caída de México Tenochtitlan fue en 1521. Aquí tenemos una representación de las batallas que se dieron. Aquí realmente vemos batallas entre puros indígenas. La mayoría de los europeos consideró al indio como gente sin razón, idólatra, salvaje y bárbara. Así se entendió. Cuando nos conocen a nosotros piensan que somos unos salvajes. Dios mío, los mayas ya hacían operaciones de cerebro. Los mayas describieron, inventaron 600 años antes que en la India el número 0. Tenía su escritura. Controlaban perfectamente el conocimiento de los eclipses, de la astronomía. Entonces no eran gente salvaje. Hay diferencias de castas, o sea, las castas, compañeros, son tu origen racial. Y esas diferencias de casta, o sea, si eras indio, mulato, mestizo, negro cambuco, lobo, saltapatrás, castizo, yo no sé si había dicho, negro. Había diferencias entonces en qué, en la estatura, el color de la piel, el color de los ojos, el tipo de pelo, el movimiento de los ojos y los ademanes. Ya hablaremos de eso. Había una diferencia entonces entre cada grupo indígena o grupo mestizo o grupo castizo, mulato. Son como 19 mezclas raciales que se dieron. Compañeros, vivimos en un país repleto de prietos, soñando ser rubios. Es el absurdo más grande del mundo. Si ustedes observan los anuncios de televisión y los artistas de la televisión, no parecen de aquí. Son de ojos azules y rubios. Pero nosotros somos raza prieta. Y nuestro sentido de belleza, compañeros, está en función del europeo, no de nosotros. Mientras más europeo parezcas, más bonito te ven. Mientras más azteca parezcas, más feo te ven. Ahora
Espero no golpear a ninguno de ustedes cuando haga este ejemplo, porque dicen, sí, yo así le puse a mi hijo, así se llama mi hermano. No es nada personal. Yo no sé cómo se llaman ni sus hijos ni sus hermanos. No lo sé. Pero ahora les ponemos nombres bastante extraños. Mi apellido es Pérez y le pongo Jennifer, le pongo Brittany, le pongo Jonathan. ¿De dónde? Por Dios. Y si alguien se llama Cuitláhuac, ya no se la acabó. Se van a burlar de él. Fíjense lo que les voy a decir, mis hermanos. Cuando llega la conquista, nos robaron nuestros nombres. Nos robaron nuestros nombres. Y nos pusieron otros. Por eso la mayoría es María o José. Porque nos los pusieron así a la mala. Tú te vas a llamar María Martínez, llégale. Tú, José Pérez, órale. Y los nombres originales aztecas o prehispánicos nos los quitaron. Si hiciéramos un árbol genealógico de nuestras familias, llegarías a un momento donde ya no podrías seguir avanzando. El momento en que te robaron el apellido original. Ah, pero eso sí soñamos todos que venimos de Europa. Mi abuelito era sueco, de hecho era vikingo, mi abuelito, y lo platico orgulloso. Miren, les voy a comentar algo que es interesante. A los únicos a los que se les permitió mantener sus nombres prehispánicos fue a la nobleza, a la nobleza, por ejemplo, de los aztecas. Los nobles aztecas, los príncipes aztecas, se les permitió que conservaran sus apellidos. Por eso, si conoces a alguien que tenga apellido prehispánico, aguas, viene de una familia de nobles. Porque a los que fuimos de la perrada, mis hermanos, nos pusieron Martínez, Pérez, González, Torres, Ramírez, el que quieras. Solo a los nobles aztecas se les permitió que mantuvieran sus apellidos y sus nombres. Y miren qué curioso, nunca lo he comentado, pero sí saben cómo se llama la coordinadora de ustedes de la Universidad Tecnológica del Puerto. ¿Saben cómo se llama? Se llama Guadalupe. Guadalupe sí fue aplicado a la mala. Les digo que las Guadalupe, las Marías y los Josés de a montañas. Pero los apellidos de la coordinadora de la universidad es Guadalupe Atlamaic Quisehuatl. 2 apellidos prehispánicos. O sea, su familia, yo no sé, nunca lo he platicado con ella, nunca lo he platicado. Pero algún día le preguntaré si sabe sus orígenes, porque es muy curioso que tenga los 2 apellidos prehispánicos. Quiere decir que en alguna parte de su familia se les permitió, y eso me llevaría a hablar de noblezas, de que entre su familia había nobles. Qué orgullo decir, mi apellido es Quisehuatl. Ah, no, yo quisiera tener de apellido Smith o Redford. Pues, ¿qué nos pasó? Somos sangre de bronce, orgullo. Ahora con esto de las inundaciones por lo del ciclón, sale una mujer en Tabasco, no sé dónde, y comenté, ¿qué cara de maya tiene? ¿Qué cara? Esa señora era maya. O sea, su rostro es una maya. Oye, qué orgullo. Los mayas en América fueron como los atenienses en Europa. La raza más culta fue la maya. La raza culta son los mayas. Sigo. Bueno, pero antes con lo de los movimientos de los ojos. Les voy a platicar algo, mis hermanos. Mis hermanas. Los indígenas, porque no se les dice inditos, no se les dice indios, se les dice indígenas. Y que todavía existen, Todavía hay pueblos indígenas puros, con sus tradiciones, su religión, todo igualito, su ropa, todo.
Bueno, los indígenas tenían la costumbre de ver a los ojos. Un indígena te veía a los ojos. Cuando llegan los españoles, lo toman como una actitud de reto, como que está una actitud retadora. ¿Por qué me ve a los ojos el indio? Y a latigazos y a golpes y a castigos hicieron que los indígenas ya no miraran a los ojos. Hermanos, hermanas, algún día que vayan a un pueblito y platiquen con un indígena, van a ver que agacha la cabeza. Y no pienses que el tipo tiene baja autoestima. Es una costumbre que se las dieron a punta de golpes. Fíjate nada más. Y luego yo voy a burlarme. Y luego le voy a regatear a ver si me regala su trabajo. A ver si me lo da en 5 pesos las 15 ollas. No abusemos, no abusemos. Permitan que ellos ganen en la transacción. Que ellos ganen. Que nos vean la cara. Hijo, pagué carísimo. Qué bueno. Qué bueno. Porque es nuestra cultura que subsiste. Sigamos. Las escuelas, obviamente, había ya una obvia diferencia entre la escuela del indio y yo sé que es indígena, pero digo indio para recalcar esta actitud de discriminación. En el siglo XVI fueron denominadas escuelas de leer, escribir y contar. Fíjate qué interesante, compañeros. Cuando tú dices, mi hijo va a la primaria, antes, en el siglo XVI hubieras dicho, mi hijo va a la escuela de leer, escribir y contar. Estoy hablando, si ves la imagen, me estoy refiriendo a las escuelas de los peninsulares, o sea, de los hijos de españoles en América, en México. Luego se les llamó 1600, esto les interesa a ustedes, ¿eh? Esta presentación que les di, por favor, bueno, las que les he dado, consérvenlas, porque si no mal recuerdo, ustedes están estudiando pedagogía. Y un pedagogo no puede ser si no conoce el origen de la escuela. Bueno, por algo les dan esta materia, ¿no? Fíjense, eran escuelas de leer, escribir y contar. Para el año 1600, que sería siglo XVII, se le llamó escuelas de primeras letras. Y en el siglo XVIII se le bautizó con el nombre de escuelas de primera educación o escuelas de arte de primeras letras. También se les conoció como escuelas de primeros rudimentos. Primeros. Ustedes saben que, que nuestros hijos van a las primarias. ¿Ya vieron de dónde nació esta palabrita de primaria? De primeras letras. La presentación ya se las compartí, ¿eh? Ya está en la sección de recursos. El gremio de maestros, porque pues hombre, los maestros también existíamos. El gremio tuvo su origen en los maestros particulares, porque resulta, compañeros, que en los primeros tiempos son en las casas de personas que sabían leer y escribir los que enseñaban. No había como tales escuelas, así como, voy a ir a la escuela que está en tal lado, no. Lo primero son maestros particulares, pero estos maestros, cuando creció el gremio de maestros, empezaron a exigir ya ciertos recompensas o ciertas prestaciones. Para el año 1600 se indicaba que todo maestro y las amigas tenían que presentar examen para mostrar que eran capaces de desempeñar tareas de profesores, veedores y examinadores. A ver, aguántenme ahí. Es que había maestros y había señoras de la realeza, o sea, no de la realeza, de familias peninsulares, había familias, compañeros, mujeres en una posición económica muy buena y decidía ella dar clases.
propiamente no era profesora, eran las amigas, eran las personas que ayudaban a dar las clases. Pero entonces, ¿qué dijo el gobierno virreinal? Bueno, ya hay un montón de maestros, ya hay mucha gente dando clase, pero ¿quién está checando que esas personas sepan dar clase? Vean desde cuándo hay evaluación de docentes, porque ustedes si se dedican a la docencia, los van a evaluar. Vean desde cuándo se evalúa un maestro, cosa que no es mala. Y empezaron a haber reformas educativas. Debo platicar algo. Si me voy, bueno, ustedes hicieron una línea de tiempo. Recuerdan que hablamos de la prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, digo media, moderna y contemporánea, ¿se acuerdan? Por ahí se mencionó algo llamado ilustración. La ilustración es un momento que se da del siglo XVI al XVIII y lo que se busca es que la gente se cultive, que sea inteligente, que tenga razón. Por eso el siglo XVIII se conoce como el siglo de la razón o el siglo de la luz o de las luces, porque razonábamos. Bueno, eso va a impactar en la educación. En la educación se va a pensar que la gente tiene que desarrollar los pensamientos, desarrollar los conocimientos. Y entonces se crean planes educativos. Esos planes educativos lo que buscan es que la gente aprenda cosas importantes en la escuela. Obviamente, lo primero es leer y escribir. Lo primero. Y posteriormente, la escuela se va a ver en el siglo XVIII, en Europa. Ojo, en Europa. La escuela se va a ver como un medio para que exista la democracia, para que se generen empleos, para que haya buenos ingresos, para que se desarrolle la ciencia y el arte, para que se logre el bienestar común, para que se consolide el gobierno. Dije en Europa, eso es en Europa, con las ideas de la ilustración. ¿Qué pasa aquí? Y miren si mucho de esto que les voy a platicar sucede actualmente o no. Ya van a ver cuál es su origen. Las escuelas no podían, ya cuando hay escuelas, ya cuando se fundan escuelas, porque al principio en las casas de las personas, ya cuando se crean las escuelas, no pueden estar cerca una de otra. Ustedes nunca han visto dos primarias juntas, ni dos secundarias una y luego la otra. No podían estar cerca. Tenían que, fíjense, había un reglamento donde establecía que por lo menos debían estar 2 cuadras de distancia una de la otra. Los salones ocupaban la planta baja de los edificios. ¿Saben por qué los salones se ocupaban la planta baja? Porque había que observar como una cárcel. Los directores, ¿dónde están? Están en puntos específicos para controlar todo lo que pasa en la escuela, como una prisión. Los salones se pintaban de blanco. Había una mesa. En el frontis de la pared, o sea, en el frente de la pared, estaban colgadas las disciplinas de cuerda y de cuero. ¿Cómo que las disciplinas de cuerda y de cuero? La disciplina, compañeros, no era otra cosa más que látigos, bueno, no látigos, palos o instrumentos de cuero para golpear a los niños, para golpearlos. Les voy a comentar algo. Yo estoy viejo. Dicen, ¿para qué lo comentes o se ve? Yo estoy viejo, hermanos, hermanas. Yo viví la transición. Yo la viví. Nadie me la cuenta. Yo viví la transición en que el maestro te podía pegar y cuando dijeron que ya no te debía pegar. Yo lo viví. No, si no mal recuerdo, no mal recuerdo. Yo estaba en cuarto de primaria cuando ya empezaba, ya se difundía. Yo creo que desde tercero de primaria empezó a soltarse, cuando yo iba en tercero, pero en cuarto ya se sabía que un maestro no te tenía que pegar, pero estaba en el discurso. Los maestros seguían golpeando, aunque ya se decía que no.
Como ahorita que te dicen, no puedes fumar en tal lado, pero hay quien todavía fuma. Y lo recuerdo perfecto, y recuerdo el nombre de mi maestra, Scarlett Quiroz. Fíjense cómo se graba uno cosas, ¿eh? Oye, ¿cómo se llama tu maestro que te dio historia de la educación? No sé, no sé. El de historia, ahí va el de historia. Fíjate, yo todavía me acuerdo del nombre de mi maestra de cuarto de primaria, Scarlett Quiroz. Resulta que a un niño le robaron dinero en el salón, porque recuerdas que nos daban dinero para comprar un pesito y te hacías de tu refresco, tus enchiladas y tus dulces, porque en las cooperativas te daban comida, no porquerías, comías, te daban tortas, chilaquí, o sea, te daban alimento, te alimentabas. Bueno, pues resulta que se robaron un dinero en el salón. Y dijo la maestra, esta es una cueva de ladrones. Fíjense cómo me quedó grabado todo eso. Esta es una cueva de ladrones y tiene que aparecer ese dinero. Como no apareció, dijo la maestra, van a pasar uno por uno. Agarró una regla de madera grandota que tenía para cuando daba clases de geometría, una regla enorme de madera, y les dijo que iban a ir pasando uno por uno. Te iba a dar 3 nalgadas y luego te ibas a poner los deditos así y te iba a pegar en los dedos. Como yo sabía, les digo que viví la etapa de transición, que ya no nos tenían que pegar, yo dije que yo no quería. 3 dijimos que no queríamos que nos pegara. Yo creo que la maestra en ese momento pensó, caray, estos ya se enteraron que está prohibido pegar y nos mandó a la dirección. Todo, como era el cambio apenas, pues yo creo que muchos seguían en la frecuencia de que si nos pegaban. Yo recuerdo que la maestra de primero de primaria nos agarraba gracias, mija, nos agarraba gracias, mija, nos agarraba de aquí ¿cómo se llama esto? La patilla, nos agarraba de la patilla y nos levantaba. Tú sentías que se quedaba con tu carne, así te jalaba y te golpeaba, primero de primaria. Pero en esa ocasión, cuarto de primaria, 3 dijimos que no. Nos llevaron a la dirección. Cuando regresamos al salón de clase, finalmente no pasó nada en la dirección. Nos tuvieron sentados. Nada más. No pasamos ni con la directora ni con nadie. La secretaria nos dejó ahí sentados. Y ya luego nos dijo que nos fuéramos al salón de regreso. Cuando regresamos, todos los niños con sus ojos rojitos les pusieron una friega, pobrecitos. Todavía se permitía. Eso es la disciplina. Ahorita les voy a poner una imagen de la disciplina. Mírenlo, ahí está la disciplina, compañeros. ¿Cómo contesta ahorita un niño? Niño, tu celular, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿No es justo? ¿No? Y ya va el papá a decirte, pero es que recuerdo a una maestra, andaba muy preocupada, porque la mamá estaba diciendo que iba a hacer todo para que la corrieran. El niño golpeó a otro niño y la maestra le dijo, discúlpate. Al niño golpeador le dijo, discúlpate con el niño. Y el niño de payaso se hincó en medio del salón y dijo, perdóname, pero haciendo como mofa, como burla. Y luego el niño ese que hizo la burla le dijo a sus papás que la maestra lo había obligado a hincarse en medio del salón a pedir perdón. La mamá prendida va a la escuela y amenaza con que la va a correr. La escuela le dice, no, no te preocupes. No, pues no creemos que tú le hayas dicho a un niño, híncate y pide perdón. Les voy a decir qué pasó. Esa escuela particular, ¿eh? Les digo qué pasó. No corrieron a la maestra, pero terminando el ciclo escolar, ya no la recontrataron. Somos tan frágiles
que hasta el papá se le ve de manera frágil en escuela particular. Si el papá dice algo, a besarle los pies al papá. Pero ¿qué tal en la escuela de gobierno? Ahí sí nos encajamos con los papás y les gritoneamos y los hacemos menos y los hacemos esperar. No se vale. Digo, ya hay papás también en escuela de gobierno que ya están tomando actitudes así también de voy a ir a golpear. Está bien. Deben exigir sus derechos. Vean la disciplina, compañeros. Ahí está el que les digo, el de la manita. Estas imágenes no crean que son inventadas por alguien que no tenía nada que hacer. Son reales. Amigos, les pido de favor que sigan viendo esta presentación si me hacen favor. Y la tarea que les voy a pedir, no quiero que trabajen mucho esta semana. No quiero que trabajen mucho esta semana. ¿Qué les parece, amiguitos, si me hacen en una cartulina un dibujo? Ya estoy siendo muy suavecito con las tareas, ¿se fijan? De un lado me ponen cómo se educaba antes y del otro lado me ponen cómo se educa ahora. Pero sí métanle de todo, por favor. No más me van a poner un señor triste y un señor contento. Debe tener mucha de la información de los aztecas. Es más, háganlo así, aztecas, periodo virreinal y el día de hoy. Y metan mucha información con dibujos. Amigos, no sé si estoy mal, pero me parece que la próxima semana es nuestro examen, nuestro segundo examen parcial. Chequen porque las fechas yo se las di desde el primer día. Ahí revísenle. Pero según yo, es la otra semana. Ahí lo tienen ustedes en sus calendarios que les di. Ya saben cómo funciona esto. La primera hora es para aplicar el examen. Terminando el examen, entonces nos conectamos a las 9 de la mañana. Permítanme tantito para confirmar. Permítanme, amigos.